Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios quiere usar a las personas. Él quiere que entendamos que somos su pueblo escogido y que Él nos ha enviado para el ministerio. Y en el pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy, veremos cómo el orden de Dios fue dado a conocer, cómo Él ensambló un grupo de individuos con quienes Él empezaría esta manifestación de su verdad, su evangelio, su poder y la proclamación de su reino venidero hasta los confines de la tierra. Dicho esto, tomen sus Biblias. La semana pasada iniciamos un nuevo estudio, el estudio del libro de los Hechos, y completamos la primera mitad del capítulo 1. Hoy, en esta lección, terminaremos el primer capítulo del libro de Hechos, y vaya que es un privilegio que podamos estudiar este libro juntos. Es un libro histórico en el que vemos la fidelidad de Dios, y vemos la manifestación del Espíritu Santo en y a través de la vida de otros, permitiéndonos ver el gran potencial que tenemos como el cuerpo del Mesías hoy, en este tiempo que yo creo único y significativo en el que vivimos. Leímos la semana pasada que el Mesías ascendió a los cielos y literalmente tenemos que entender que así será su regreso. La manera como la Escritura lo desarrolla nos da a entender e intencionalmente busca que entendamos que Él es Dios, que fue enviado por su Padre Celestial para hacer una obra, la obra de redención, y que será fiel para regresar. Nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no cumpliera a la perfección la voluntad de su Padre Celestial. Así que Él asciende, pero le ordena a los discípulos que no se vayan de Jerusalén. Y esto me gusta mucho, hasta que la promesa del Padre se cumpla. Somos un pueblo que ha sido preparado, empoderado e iluminado por y a través de la promesa de Dios. Leímos esto la semana pasada y quiero retomarlo una vez más en el verso 12, donde vimos su respuesta a las palabras de Yeshua antes de ascender y su respuesta a estos dos ángeles que pusieron en la perspectiva correcta lo que había ocurrido y lo que ocurrirá. Y esto es el regreso del Mesías. Ahora veremos cómo la gente respondió en esas dos épocas de tiempo, desde el tiempo en el que Él ascendió hasta el tiempo en el que Él regresará. ¿Qué se supone que estemos haciendo? Pues de eso es de lo que se trata este libro. Entonces, regresaron estos discípulos, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, el Monte de los Olivos. Hablábamos de la importancia de este lugar proféticamente con respecto al Mesías, y la Escritura dice, el cual está cerca de Jerusalén. Y en la mayoría de las traducciones dice que estaba a la distancia de un sábado. ¿Qué quiere decir la distancia de un sábado? Bien, de acuerdo a la ley judía, una vez que una persona abandona las fronteras de una ciudad, había un límite de cuán lejos se podría llegar. ¿Cuál era ese límite? Que en hebreo se denomina Tahum Shabbat. Es alrededor de 2 a 3 kilómetros. Me gustaría recalcar que esta es la distancia que existe hoy desde los muros de Jerusalén hasta la cima del Monte de los Olivos. Lo interesante aquí, y lo hablábamos la semana pasada,
es la forma como este camino, la distancia de un sábado, está escrita en griego. Literalmente significa ese camino del Shabbat. Y el Shabbat es una palabra de reino. Estamos aprendiendo aquí sobre el camino del reino. Y por lo tanto, ellos regresan a Jerusalén y noten lo que pasa. Empecemos un versículo nuevo, versículo 13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde permanecían, es decir, que esperaban en este lugar con expectativa. Permíteme decirte que cuando tú caminas en obediencia, cuando respondes a la palabra de Dios, puedes esperar con expectativa, porque si respondemos con obediencia a las advertencias de Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, nos convertimos en un pueblo expectante. Vamos a creer y vamos a esperar que las cosas sucedan. Aquí encontramos que ellos estaban esperando en este lugar en Jerusalén. ¿Quiénes exactamente? Bien, leemos aquí que eran Pedro, también Jacob, probablemente tu Biblia lo traduzca como Jacobo o Santiago. Usualmente Jacob es Jacobo, pero también se suele traducir como Santiago. También estaban Juan, Andrés, Felipe, Tomás o Tomás, Bartolomeo, Mateo, y de nuevo Jacob o Jacobo, o quizás tu Biblia diga Santiago, de Alfeo, y Simón, el celote, y también estaba Judas, quien es el hermano de Jacob o Santiago. Tenemos a estos hombres que estaban en el salón del piso superior, y lo que debemos ver es esto. Este tiempo, este evento en el que nos vamos a enfocar durante el estudio de la próxima semana, cuando estudiemos la fiesta del Shavuot y Pentecostés, que son una misma en esencia, hablaré más al respecto la próxima semana. Ellas suceden en este lugar, donde ellos celebraron la Pascua, y eso busca unir lo que ocurrirá en Pentecostés o Shavuot con la experiencia de la Pascua. Se trata básicamente de dos facetas de una misma experiencia. Este grupo de discípulos estaba en este lugar y noten lo que hicieron. Leamos el verso 14. Todos ellos se dedicaron a algo. Quiero traducir esto de manera muy literal, porque muchas veces es en lo literal donde se halla la sabiduría, donde podemos entender la verdadera revelación. Así que cuando leemos este pasaje de la Escritura, dice que ellos se dedicaron a algo, y la mejor manera de entenderlo es que ellos se dedicaron diligentemente, de una manera muy comprometida, y esta diligencia no era algo individual, sino que la siguiente palabra significa con una misma mente o en unidad, unánimemente. O sea que lo que hacían, lo hacían todos al mismo tiempo. Descifremos esto. Esta palabra en griego significa que ellos estaban esperando en ese lugar y diligentemente, todos de acuerdo, en unidad, al mismo tiempo, ¿se dedicaron a qué? Se dedicaron diligentemente a la oración y también a la súplica, junto a las mujeres y también María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Y esta palabra incluye también quizás hermanas, pues en muchos idiomas el plural masculino puede incluir a individuos de cualquiera de los dos géneros. Se trata de sus hermanos o su familia. En este lugar estaban los discípulos y también otros que se dedicaron diligentemente a la oración y a la súplica. Y tenían una expectativa de que algo sucedería, de que Dios se movería para cumplir su promesa. Así que te pregunto, ¿esto te describe? ¿Eres diligente junto con otras personas unidas a ti, con el mismo compromiso, con la misma fe y expectativa que las promesas de Dios se cumplirán? Cuando dudamos, ¿qué dice el libro de Santiago? Aquel que duda,
no piense que recibirá algo de Dios. Debemos ser personas que viven con una expectativa apasionada de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. A Dios le encanta ir más allá de lo que pensamos. Él hace más. Y cuando vemos este pasaje de la Escritura, sigamos leyendo, ahora en el verso 15, dice que en aquellos días... Bien, yo no tengo una respuesta a por qué dice en aquellos días, en los días de esto. Si me forzaran a responder, diría que este término nos habla de algo único, algo que es inusual. No necesariamente algo que ha cesado, sino antes algo muy inusual. Creo que lo esencial e inusual sobre estos días, en comparación con los demás días, es esta diligencia, esta unidad que ellos estaban en un mismo acuerdo, continuando en este espíritu de unión, y por lo tanto tenían esta gran expectativa. Y en medio de ello, noten lo que ocurre. Pedro se levanta en medio de los discípulos y dice, y en este momento leemos una interrupción. En el texto bíblico, él empieza a hablar. Leímos que dice, él dijo, pero de inmediato tenemos una interrupción, pues el autor quiere que sepamos que había una audiencia cuyo número de esta audiencia o de este grupo era de 120 personas. Creo que es un número muy importante. Tenemos a los 12 discípulos, a las 12 tribus de Israel, pero ahora tenemos 12 veces 10, y el 10 significa plenitud, o aquello que está completo, totalmente lleno. Creo que este número nos da un adelanto de algo. A pesar de que 120 personas es una cantidad relativamente pequeña de individuos, pero partiendo de lo que está ocurriendo aquí, veremos que el mundo será transformado. Todo se inició con Yeshua, sus 12 discípulos, y ahora el número en este momento en Jerusalén, el fundamento de lo que podemos llamar la iglesia primitiva, la primera congregación, era de 120 personas. Luego de mencionar este número, regresa a la narrativa. Recuerden que Pedro habló, y aquí leemos lo que dijo, verso 16. Varones hermanos, era necesario, y esta es una palabra importante en el texto, necesario. Significa que no había otro modo. Tenía que ser absolutamente así. No podía ser de otra manera. ¿Y de qué se trata? Sigue leyendo. Era necesario que esta palabra se cumpliera, la cual dijo el Espíritu Santo de antemano. Ahora, cuando dice esta palabra, esto tiene un contexto profético. Y noten quién habla. Es el Espíritu Santo. Cuando la gente habla bajo esta unción, el poder de esta unción, aquel, y se trata de una persona, quien comunica esta palabra es el Espíritu Santo. Y como he dicho una y otra vez, una de las funciones principales del Espíritu Santo es traer orden a este mundo, al cuerpo de creyentes, a tu vida y también a la mía. Entonces Él se levanta y les dice, varones hermanos, era necesario, absolutamente necesario, que esta palabra se cumpliera, la cual fue dicha de antemano por el Espíritu Santo a través de la boca de David. Ahora sabemos que se refiere a un salmo con respecto a Judas. Y este Judas es el traidor. Se trata de Judas Iscariot, o Iscariote, como normalmente se pronuncia en español. Entonces, había una profecía sobre él, y esta profecía viene del libro de Salmos, y la puedes ver en el verso 9, aunque la mayoría de las Biblias hebreas lo ubican en el verso 10. ¿Qué dice allí? Si sigues leyendo, dice, esto fue dicho por el Espíritu Santo, por la boca de David, con respecto a Judas, que él se convertiría en el guía de aquellos que prendieron o capturaron a Yeshua.
Y si vemos las Escrituras en el Salmo 41, eso es exactamente lo que nos dice, que habría uno que se levantaría para guiar a otros en contra del hombre de paz. Muy importante que veamos eso. En muchos lugares dice a su amigo, pero literalmente cuando vemos la cita hebrea, se refiere al hombre de paz. Avanzando leemos que fue él contado con nosotros. Entonces este Judas fue contado con nosotros y recibió su porción, su parte, en este ministerio, en este servicio. Entonces leemos aquí que se trataba de uno de los nuestros. Y quiero hacer una pausa nuevamente para decir que resulta muy importante que hubiese uno desde adentro que traicionara al Mesías. Él tenía parte en su ministerio. Él no llegó allí como discípulo sin invitación. Él fue escogido. Pero a pesar de ello, se rebeló. Y la escritura que viene a mi mente está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5, donde habla de que habrán muchos que vendrán en mi nombre, diciendo que son el Mesías. Así que la manera correcta para entender este verso, y creo que mi amigo Gavin compartirá esta opinión conmigo, es que durante los últimos días, muchas de las falsas doctrinas surgirán desde adentro, tal como Judas surgió desde adentro. Y era parte de este ministerio, esta obra, este llamado, este servicio. Judas no era un agente externo. Eso quedó enfatizado. Era contado con nosotros, y leamos ahora el verso 18. Y este adquirió un campo. ¿Cómo lo hizo? Bien, esto nos habla del tiempo después de que se dio cuenta de lo que había hecho y el papel que él tuvo en todo eso. Tomó esas 30 piezas de plata manchadas de sangre y las arrojó de vuelta al tesoro del templo. Y esto es a lo que se refiere la Escritura. Cuando él compró un campo, noten lo que dice, compró un campo con el salario. Algunas Biblias pueden decir que era de la recompensa, pero literalmente es la palabra para el salario de su acto de iniquidad. Es lo que dice literalmente, adicais. Mitad del verso 18. Y habiendo caído, algunas Biblias, y no sé por qué, dicen habiendo caído de cabeza. Sabemos que otra escritura dice que se colgó, se ahorcó a sí mismo, se suicidó, un acto muy cobarde. Él cometió suicidio, pero esta escritura nos dice que habiéndose colgado, noten lo que pasó. Él cayó y dice que sus entrañas se derramaron, es decir, que la parte media de su cuerpo estalló y todos sus intestinos o entrañas se esparcieron. Dice al final del verso 18. Ahora verso 19. Y fue tan notorio para todos los habitantes de Jerusalén que este campo, este terreno, fue llamado en su propio dialecto, es decir, en su propio idioma, Acéldama. ¿Qué significa Acéldama? Bien, dama es sangre en arameo, así que esta palabra significa campo de sangre. Y la misma palabra nos lo traduce. Dice que significa campo de sangre. Lo que descubrimos al estudiar esta escritura es una repetición de lo que ya sabemos, que Judas traicionó al Mesías. Pero noten, todo esto fue hecho en cumplimiento de la escritura. Tenemos que aprender una verdad teológica muy importante aquí. La gente ha malinterpretado el significado de esto y ha adoptado una teología que es desagradable para Dios, que es una deshonra para Él, una que rechaza la verdad de muchas otras escrituras. Solo porque la escritura lo predijo, esto hace que muchas personas concluyan incorrectamente, y hablaremos más sobre esto al final de esta sección.
Esto hace que mucha gente concluya incorrectamente que ya que fue profetizado, tenía que ocurrir. No, esto tenía que ocurrir porque Dios ya lo sabía. Él lo profetizó porque Él lo vio de antemano en la historia. Y como Él vio lo que ocurriría, la palabra de profecía simplemente nos alertó al respecto. Esto habla de esta característica de Dios, que Él es omnisciente. Pero resulta muy peligroso. No asumas incorrectamente, no saques la conclusión equivocada de que esto tenía que ocurrir porque fue profetizado. No, esto fue profetizado porque Dios vio que ocurriría, no porque Él lo causó. Muchas personas piensan que Judas, bien, él fue creado con este propósito. No, eso no es cierto. Él fue creado para glorificar a Dios. Dios es soberano y Él puede cambiar cualquier situación en algo que sea bueno. Pero hay quienes hacen tal como hizo Judas, que no quieren servir a Dios, que no quieren ser instrumentos de Dios, sino que son instrumentos de injusticia. Es lo que dice la Escritura. Y me sorprende escuchar a tantos maestros que han estudiado las Escrituras en instituciones académicas, y aún así, he escuchado a muchos usar esta Escritura y decir, ¿sabes? Aquí Judas está simplemente siendo Judas. Él hizo aquello para lo que fue predestinado. No, Señor. Noten lo que dice justo antes. Tenemos que ver los indicadores de la Escritura. Cuando Pedro habló de esto, habló de un acto de iniquidad. Es lo que dice la Escritura, y lo dice en la mitad del verso 18. Entonces, él cometió un hecho que fue injusto, pero Dios, que es soberano, si es su voluntad, Él puede tomar las injusticias, y Él, que no es quien las causa, puede volverlas en algo bueno. Pero esto no significa que aquel que comete la iniquidad está participando con Dios o que debe ser considerado como alguien que está haciendo algo bueno porque Dios al final usó eso. No, no, no. Judas, lo que se dice sobre él, el contexto aquí nos demuestra vergüenza. Él cayó al suelo, es lo que dice, y su interior, el mismo fundamento de su ser, estalló. Y sus vísceras fueron expuestas, sus intestinos. Todo esto busca demostrar vergüenza. Debemos dejar que la Escritura interprete la Escritura. Bien, noten algo más que leemos en este pasaje de la Escritura. Vayan, por favor, al versículo 20, donde dice, porque ha sido plasmado en las Escrituras. ¿Dónde? Bueno, aquí dice en las Escrituras, pero se trata del libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 25 en español y 26 en hebreo. Dice aquí, en este pasaje, que el lugar de su habitación, es decir, el de Judas, sea hecha una desolación y que quede árido. También que nadie habite en ella. Entonces, esto es el Salmo 69. Lo leeré de nuevo. Que su lugar de habitación quede árido o desolado, y que nadie habite en él. Y luego dice, cambiando ahora al Salmo 109, versos 8 o 9, depende de la traducción. Leemos aquí. Y su cargo o su posición dice que le sea entregada a alguien más. Entonces, a esto es a lo que la Escritura nos está conduciendo. La posición de Judas dentro del ministerio como discípulo, su posición ahora será, como cumplimiento de una profecía, le será dada a otro individuo. Ahora miremos el verso 21. Leemos aquí. Por tanto, era necesario que aquellos hombres que han estado junto a nosotros desde el inicio de todo, entonces ellos fueron parte del grupo todo el tiempo. Dice aquí que desde cuando el Señor Yeshua entró y salió. Esto es, a pesar de estar escrito en griego,
es un modismo hebreo. Y debes entender que si haces un buen estudio lingüístico, muchas veces idiomas extranjeros se dejan colar dentro de un idioma diferente, por lo que habrán expresiones que la gente trae de otros países, de otros idiomas, de otras culturas, y que finalmente son traducidas a un nuevo idioma. Por ejemplo, alguien viene de Italia y allí se usa cierta expresión, y ésta se abre camino si la persona emigra, por ejemplo, a Estados Unidos. Se traduciría al inglés. Y esto es exactamente lo que pasa aquí. Pero necesitamos entender de qué está hablando. Aquí se habla de unas personas que están con nosotros desde el mismo comienzo, cuando Yeshua el Señor entró y salió. ¿Qué significa eso? Este es un modismo hebreo para liderazgo. Muchas veces se habla de los reyes de Israel sacándolos y trayéndolos de regreso. Entonces, eso habla de escoger a alguien, allí es a donde vamos, que tiene una historia con Yeshua, que era parte, que se sometió a su liderazgo. De eso es de lo que habla el verso 21. Y ahora se hace más específico. Leamos el verso 22. Dice, con respecto a su ministerio, desde el inicio del bautismo de Juan. Entonces, iniciando con el bautismo de Juan, hasta los días en los que fue tomado de entre nosotros. ¿Qué están buscando ellos? Lo que ya dijimos. Regresamos a donde dice en el Salmo 109, que otro sea designado en su lugar. Y eso es lo que están haciendo. Ellos dicen, tiene que ser alguno de los hombres que han estado aquí todo el tiempo. Alguien que estuvo bajo su liderazgo, desde los tiempos de la inmersión de Juan, su bautismo, hasta los tiempos que Yeshua fue recibido arriba. Querían a alguien que fuera parte del apostolado. Y noten lo que dice. Que sea testigo de su resurrección. Muy importante. Con el fin de que un siervo de Dios. Ahora, aquí hablamos de uno que sería designado apóstol, que será uno de los 12. Pero cualquiera que sirva a Dios es un testigo. Nosotros damos testimonio, en primer lugar, de su resurrección. Si tú no crees en la resurrección corporal, si no entiendes las implicaciones de su resurrección, en primer lugar, no eres salvo. ¿Y por qué lo digo? Verás, puedo recordar hablarle a una congregación ubicada en Fort Lauderdale, Florida. Y el líder allí, yo no lo conocía muy bien, pero él me pidió predicar allí cuando se fue de vacaciones, porque nuestros servicios eran viernes y sábado, así que tenía el domingo libre. Me dijo, ¿puedes venir y compartir un mensaje en mi grupo el domingo? Así que fui allí, y me informaron que la gente que quería unirse a su congregación, todo lo que tenía que hacer era decir, yo creo en Yeshua. Es todo. Nunca se hablaba de qué exactamente creías en torno a Él. Pero si tú quieres que Él sea tu Dios, con eso bastaba. Pero eso no es suficiente. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10? Que tú debes confesar con tu boca y creer en tu corazón que Dios lo ha levantado, es decir, a Yeshua, de entre los muertos. La salvación está basada en la fe en la resurrección del Mesías. Y esto está subrayado aquí en el libro de los Hechos como un requisito primordial para ser un siervo, para ser un discípulo. En este caso, para ser uno de estos apóstoles principales. Entonces, Él sería un testigo de su resurrección con nosotros. Uno de estos, o sea, uno de estos hombres que fueron mencionados en el verso 21. Ahora pasemos al verso 23. Y ellos, literalmente, los levantaron, es lo que dice literalmente. Pero esto habla de que 2 hombres fueron señalados, es decir, 2 hombres fueron parados en medio de todos con el fin de elegir a uno. Levantaron a 2 de ellos, y ellos eran José, a quien llamaban Barsabás, y su sobrenombre era posiblemente Justo.
Eso es lo que esta palabra significa. Y también a Matías. Noten lo que hace la Escritura. Cuando habla sobre José, quiero decir, somos llamados o se nos ha dicho que no se trata solo del llamado, sino también de otro aspecto. Pero algo muy superior se está diciendo sobre José. Y de nuevo, si lees los comentarios, y me refiero a los antiguos comentarios de los padres de la iglesia, lo que ellos dicen es esto, que José era alguien conocido. La Escritura habla más sobre él, porque la gente lo conocía más, tenían más familiaridad con él, y todos asumían que él sería el discípulo escogido. Mas una sola cosa se menciona sobre Matías, y es su nombre, fin. ¿Pero qué pasó? Noten lo que revela la Escritura. Verso 24. Y leemos aquí que ellos oraron y dijeron, o mejor dicho, orando, dijeron, tú, oh Señor. Aquí es cuando tenemos que volver a hablar de una verdad teológica muy importante. Déjame decirte que la teología es importante. Es vital que tengamos la doctrina correcta, de modo que cuando nos topemos con pasajes teológicos clave, tengamos un marco de referencia para entenderlos y evaluar nuestra interpretación. No es difícil. Estas palabras realmente no le dejan nada a la imaginación. Debemos tomarlas como literalmente son dadas a nosotros. Estos individuos están orando y noten lo que dicen. Verso 24. Tú, oh Señor, y fíjense en la palabra, cardia ginosta, dos palabras. La primera palabra en griego, cardia, ¿qué es cardia? Corazón. Si alguien tiene un problema con el corazón, lo llevan al hospital y es dirigido al departamento de cardiología. Proviene de la misma palabra, cardia. Y la segunda palabra, ginosco significa yo sé. Entonces, ginostas es conocimiento y este es un sustantivo usado para describir a alguien que conoce el corazón. ¿Y saben de quién estamos hablando? Bien, noten el Salmo. La oración dice aquí, tú, oh Dios, ¿quién es Dios? El que conoce el corazón. ¿Y qué quiere decir? Que Él conoce los pensamientos de cada ser humano. Esto es muy importante porque hay personas que ahora quieren hablar de una forma, y esto no es nada nuevo, pasaba lo mismo hace 500 años. Quieren hablar sobre el concepto bíblico de la elección, pero lo hacen de un modo incorrecto. Ellos quieren decir que Dios, desde el vacío, eligió a ciertas personas, pero no escogió a otras. Y lo hizo simplemente porque puede hacerlo, porque es soberano. Lo hizo basado en su voluntad y nada más. Pero allí hay un problema. Cuando vemos estos pasajes que hablan sobre la elección, ¿saben qué palabra aparece con frecuencia? Es la palabra presciencia, muy importante. Puedo recordar a un amigo mío con quien estaba compartiendo, aunque la verdad no estábamos compartiendo, estábamos discutiendo. Y por lo que discutíamos era por este concepto. Yo le dije, muy bien, no estamos de acuerdo, pero respóndeme algo. ¿Cuál es el rol de la presciencia en una elección? Nunca me lo respondió. Él me hizo preguntas y quise respondérselas, escribir artículos, incluso hacer estudios al respecto. Pero nunca me dio una respuesta porque eso dinamitaba su teología preconcebida, lo que él había creído y con lo que estaba comprometido, aun cuando no pudiese soportarlo bíblicamente. Y este es un buen ejemplo. Aquí dice que Dios va a escoger a uno. Esa es la idea de echar suertes, que veremos en unos minutos. Busca que Dios sea quien decida y no el hombre. ¿Qué dice aquí? Mira de nuevo el verso 24, segunda parte. Tú, oh Dios, que conoces el corazón. ¿Qué hay en el corazón? La Biblia dice cómo el hombre piensa en su corazón. Entonces, Dios conoce los pensamientos y aquí está la clave. Tú, oh Señor, eres quien conoce el corazón. Y quiere decir de todos.
Tú conoces todas las cosas porque tú conoces el corazón. Manifiesta de entre estos dos, estas dos opciones, José o Matías, manifiesta a nosotros a quién de ellos dos tú has elegido o escogido. Es la misma palabra de donde obtenemos la palabra elegir. Y una elección simplemente significa una escogencia de Dios. Lo que quiero que veas es innegable. No puedes salir con una interpretación diferente si eres honesto. Esta escritura dice que es debido a que Dios conoce el corazón de todos, y no hay nada en tu corazón, no hay nada en mi corazón, no hay nada en el corazón de nadie que Dios no conozca total y completamente. Y la elección de Dios por Matías, que veremos en un momento, estuvo basada en eso. ¿Y saben qué? Hay otras cosas que pasan por una elección. No suceden en el vacío. Debemos ser muy claros con los términos y usarlos de la forma como lo hace la Escritura, y no como alguien los quiere interpretar, como hizo, por ejemplo, Juan Calvino hace cientos de años en el siglo XVI. Entonces, una vez más, ¿qué descubrimos? Tú, oh Señor, eres quien conoce todos los corazones, podríamos decir. Manifiesta de entre estos dos a quien tú has escogido. Y echaron suertes para el servicio. Mejor sería traducirlo así: para recibir la porción de este servicio o de este ministerio del apostolado. Entonces, no están eligiendo a nadie ellos directamente, sino que ellos quieren que la elección venga de Dios para tomar su lugar en este ministerio y del apostolado. ¿Y qué sucedió? Aquí pasa a hablar nuevamente de Judas, del cual Judas, y hay una palabra muy importante, la transgresión de Judas o el descarrío de Judas, es literalmente la palabra parabano. Lo que significa es desviarse. La manera más sencilla de traducirlo, si buscamos en el lexicón, es ponerse a un lado. Entonces, cuando nos desviamos del llamado de Dios, de su servicio, de su verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos transgrediendo. Pero noten que dice que Judas lo hizo. Él no fue forzado a hacerlo, él no tenía que hacerlo, él eligió hacerlo. Entonces, del cual Judas se desvió y se fue a su propio lugar. Fíjense en esta frase, él se fue a su propio lugar. Existe un debate sobre de quién se habla aquí. ¿Quién se fue a su propio lugar? Algunos dicen que se trata de Matías, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debido a la cercanía que tiene este relato de Judas que venía hablándose con la frase siguiente, que está hablando aún del mismo Judas. Se fue a su propio lugar. ¿Qué quiere decir? Que se fue al lugar al que él pertenecía, de acuerdo a su pecado, basado en su elección, a su escogencia, que hizo que sucumbiera ante la tentación por ser un amante del dinero, por actuar en desobediencia. Esto nos llevará al lugar de la desobediencia, seremos llevados al lugar de la transgresión. Es lo que dice, que hay una consecuencia seria cuando nos desviamos del camino de Dios. Ahora, vayamos al último verso, verso 26. Aquí dice, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y él fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué vemos aquí? Vemos la providencia de Dios, la presciencia de Dios, el hecho de que Dios mira el corazón, conociendo todos nuestros pensamientos, y la respuesta de Dios a quiénes somos, cómo somos. Esta es una verdad que vemos en el libro de Apocalipsis, que Dios recompensa a cada persona de acuerdo con lo que ha hecho. ¿Importa la fe? Absolutamente. Cuando crees de la manera correcta, recibes el regalo gratuito de la salvación, no basada en obras, pero habiendo sido salvos,
la fe, tu fe, se manifestará, o la falta de fe también se manifestará. Lo que ocurre es lo siguiente. En este último verso, tenemos a Matías uniéndose a los otros 11, de modo que ahora nuevamente hay 12 apóstoles. ¿Por qué usan esta palabra? No hemos visto con mucha frecuencia la palabra discípulos, pero sí vemos mencionarse el apostolado y a los apóstoles. La palabra apostelo significa ser enviado. Y para esto es para lo que se está preparando el escenario. Estos 12 están por ser enviados, pero antes de poder salir, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Lo que veremos es esto. Sin la unción, la presencia, sin el bautismo del Espíritu Santo, no podemos salir de una manera obediente. No estamos preparados para cumplir el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo juega un rol de suprema importancia en la formación de esta congregación original. Y la palabra aquí para congregación es la palabra eclesia, usualmente traducida al español como iglesia. ¿Qué significa? Viene de dos palabras, ek, que significa afuera, y cleo, que significa llamado. Tiene que ver con Dios llamando a la gente hacia afuera. Es la misma palabra, eclesia, que se usa en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea. Allí se usa para referirse a la congregación en el desierto, la que salió de Egipto tras vivir la experiencia de la Pascua. Entonces, estos términos todos nos trasladan de vuelta a la Pascua, la cual es fundamental para prepararnos para una experiencia pentecostal. ¿Qué significa eso? Para el cumplimiento de la promesa de Dios. De esto hablaremos la próxima semana cuando nos enfocaremos en Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta conocida como Shavuot en hebreo. Estos tiempos señalados, todos ellos hablan como nos enseña Pablo en el libro de Colosenses, donde dice que estas fiestas son una sombra de las cosas por venir. ¿Qué está por venir? El reino. Por medio de estas fiestas bíblicas, los tiempos señalados de Dios, ¿qué aprendemos? Aprendemos sobre el reino, porque Dios tiene otro tiempo señalado, y ese tiempo señalado es para el regreso del Mesías y el establecimiento del reino. Espero que estemos listos para este tiempo señalado, cuando ese reino venga, y entremos a una experiencia en la que Dios habitará de una manera única con su pueblo. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.